Compañeras, bienvenidos al Foro Institucional de Juventudes Socialistas de España. Tenemos un foro de lujo, con apertura y clausura de lujo y sobre todo con todos vosotros y vosotras, que es lo más importante que tiene esta organización y lo más importante que tiene nuestro proyecto, el proyecto socialista. Quiero dar la bienvenida al ministro, que además fue compañero de la Juventudes Socialistas de España, fue miembro de la Ejecutiva Federal allá por el año 79, lo cual es siempre un placer para nosotros tener otra persona en el Consejo de Ministros que procede de la Juventudes Socialistas, a Jaime Elisabetsky, secretario de Estado para el Deporte. Siempre le vemos con las alegrías que nos da el deporte español y la felicidad que nos da el deporte español, y como sabéis también es candidato a la alcaldía de Madrid y esperamos recoger muy buenos frutos con este candidato y su equipo en las próximas elecciones, y nuestro compañero y secretario general de Madrid, Dani Méndez. Mirad, vivimos un momento político no solo para el país, un momento social, económico y político para el país clave, también para nuestro proyecto. Creo que José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro secretario general y presidente, ha sabido una vez más impulsarnos, dar muestra de ese liderazgo, y nos ha llenado a todos de energía positiva con ese refuerzo del Gobierno y con ese nuevo impulso, con nuevas caras como la de Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo. Creo que tenemos una gran responsabilidad en gestionar esa ilusión y esa energía positiva, en transformarla en trabajo, en mucho compromiso y en mucha pedagogía con lo que está pasando y con lo que estamos haciendo. El Partido Popular ha quedado sin duda desorientado y con el pie cambiado. Sabéis que la estrategia que los asesores de Rajoy le recomendaban era que no dijera nada y que estuviera en la cama hasta 2012, y en los últimos 15 días le hemos escuchado decir muchas cosas que, por cierto, ya sabíamos, pero igual la ciudadanía no tiene tan presente. Le hemos escuchado decir que no al matrimonio homosexual, que no al aborto. Hemos visto que piden recortes en el I+D+I y, en definitiva, han dicho que están muy cercanos a las políticas de Cameron. Eso no es lo que queremos los socialistas y, sinceramente, creo que eso no es lo que quieren los jóvenes y la mayoría de ciudadanos de este país. Y creo que lo que quieren es precisamente esa nueva agenda social, las reformas que estamos poniendo en marcha, aunque a veces nos cueste algo explicarlas, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en esa dirección, y lo que quieren y necesitan es esa nueva economía y el cambio de modelo productivo al que tanto esfuerzo le estamos dedicando. Así que, como decía, que el mayor lujo que tenemos, además de esta inauguración y de la clausura de mañana, con la que contaremos con nuestro secretario general, Sergio Gutiérrez, y con el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, que yo creo que ha sido una de las grandes alegrías para todos nosotros y nosotras en este cambio de gobierno, creo que el principal lujo que tenemos sois vosotros y vosotras. Tenéis responsabilidades institucionales, estáis a pie de calle, los que no las tenéis las tendréis en un futuro cercano, y sois vosotros los que tenéis que canalizar ese optimismo, esa confianza, traducir en un momento muy difícil para muchos jóvenes de este país todo lo que se está haciendo y generar, yo creo que esa responsabilidad que tenemos como generación de impulsar las necesidades, los cambios incluso de mentalidad que necesita este país. Nuestras capacidades como generación más formada son muchas más de las que nos podamos imaginar. Tenemos muchos emprendedores cerca, tenemos gente muy formada y otra mucha que salió de la formación y que se fue a la construcción, etcétera, que necesita de nosotros y que necesita sobre todo de vosotros y de vosotras allí en vuestros pueblos, ciudades, en vuestras comunidades autónomas. Así que espero que este fin de semana nos sirva para traducir esa energía positiva en más formación, en más contactos, en más reflexión, para volver a nuestros lugares y poder hacer una muy buena campaña para las elecciones municipales y autonómicas, pero sobre todo para seguir transformando nuestros pueblos, nuestras ciudades y seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía, que es sobre todo lo que creo que nos hace levantarnos cada mañana y seguir apasionados y amando esto que es la política. Así que, sin mucho más, le doy la palabra también breve a mi amigo y compañero Dani Méndez, secretario general de la Juventudes Socialistas de Madrid y diputado nacional, como la mayoría ya sabéis. Pues... ¿Qué menos? ¿Ahora se oye? ¿Sí? Vale, vamos progresando adecuadamente. Gracias, María, y bienvenidos a todos.
a Madrid. Por las caras veo que algunos ya disfrutasteis y conocisteis a fondo Madrid ayer por la noche. Las buenas costumbres nunca las perdemos en las juventudes. Como ves, Valeriano, esto sigue. Esa parte nunca la perdemos. La otra tampoco, pero esta en ningún caso la olvidamos. Y gracias a la Comisión Ejecutiva Federal, gracias a Sergio, a César y a Chus, como responsable también del área institucional, por haber pensado en esta federación para acoger este foro institucional, que además es el último antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y por lo tanto yo creo que cobra una especial importancia porque todos esperamos que dentro de un año, cuando vamos a ver, haya muchos más cargos públicos jóvenes, que muchos de ellos estén en gobierno, porque eso lo que hará será ahondar en la apuesta que hace el Partido Socialista por la renovación de sus listas y además por la renovación con gente joven, no haciendo la renovación sobre la renovación, que es lo que desde otros sitios también estamos acostumbrados. Porque yo sé que todos queremos ganar en nuestros pueblos y que todos pensamos que nuestra comunidad es la más importante y que como socialistas además lo que siempre queremos es gobernar para gestionar y para cambiar la realidad que nos toca vivir en cada momento. Pero dejarme que sea un poco localista y que diga que aquí llevamos más de 20 años de gobierno de la derecha. Y yo no sé si los madrileños, si esta comunidad, si esta ciudad podría aguantar otros 4 años más de lo más rancio y retrógrado del Partido Popular. Porque además tenemos una peculiaridad y además en esta ciudad, que es que tenemos dos ejemplos de gestión absolutamente distintos. Uno son la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y otro es el Gobierno del Estado, que conviven en un mismo espacio geográfico, pero que sobre todo en una época de crisis, cuando uno tiene menos y tiene, por lo tanto, que centrar más sus prioridades políticas, vemos más que nunca donde se diferencia un gobierno progresista de izquierdas, un gobierno socialista, con un gobierno de derechas. Un gobierno progresista del que nos sentimos especialmente orgullosos los socialistas madrileños, un gobierno progresista que encabeza José Rodríguez Zapatero, un gobierno progresista que ha hecho de la igualdad y de la equidad su bandera durante los últimos 6 años. Un gobierno que ha gobernado pensando en el futuro, apostando por el conocimiento, triplicando las becas. Un gobierno que ha apostado también por el presente de los jóvenes, y tenemos aquí al que ahora es ministro de Trabajo, apostando por los jóvenes tanto con la renta básica de emancipación como intentando crear nuevas fórmulas laborales para favorecer el empleo juvenil y sobre todo también pensando en los emprendedores y los emprendedores jóvenes, cosa que aquí queda absolutamente olvidada. Y un gobierno, y hacía referencia a María a la ley del aborto, que hizo una ley de salud sexual y reproductiva, más necesaria ahora que nunca, sobre todo cuando vemos casos como el que vimos la semana pasada, una niña de 10 años que había dado a luz en Andalucía, que no es ninguna broma y que debemos de empezar a dar salud sexual desde los institutos. Y además es un tabú que la derecha sigue teniendo muy dentro, porque esto, además en este día en concreto, ¿no?, que tenemos alguna visita especial por el norte de España, ¿no?, pues esto de la sexualidad parece que les cuesta y que no lo llevan bien. Bueno, pues hemos roto un tabú y hemos puesto negro sobre el blanco como en el siglo XXI, que no en medio de la Edad Media, como creemos que tiene que ser y cómo se tiene que explicar la sexualidad en los institutos. Y frente a esto tenemos que sufrir la vergüenza de tener una comunidad y una presidenta de comunidad que se enorgullece de pagar a una persona en Telemadrid que hace apología de la pederastia en su último libro y lo justifica como una libertad literaria. Por eso tenemos que cambiar, porque tenemos un alcalde que va de progre, pero que cuando tiene que salir condenando las palabras machistas, misóginas e intolerables del alcalde de Valladolid hace 2 semanas, se calla y mira para otro lado. Eso sí, le parece mucho más importante que en vez de generar espacios de ocio para los jóvenes, multar a los jóvenes que salen a la calle los fines de semana. Porque la agenda oculta ya no existe, y lo decía María, la agenda oculta ya es lo que el otro día leímos en El País. Porque, por desgracia, además, en 15 debates parlamentarios que hemos tenido en esta legislatura, el señor Rajoy no ha tenido la vergüenza de decirnos qué es lo que quiere hacer cuando gobierne. Eso sí, va a un medio de comunicación y nos cuenta que lo que quiere es quitar la ley del aborto, que lo que quiere es quitar la sanidad, que lo que quiere es privatizar la educación, que lo que quiere es no implantar la dependencia. Por eso necesitamos, y os agradezco que estéis aquí a todos, por eso agradezco a la Ejecutiva Federal que haya pensado en Madrid para hacer ese último foro institucional antes de las elecciones.
porque en Madrid no sobra una sola mano. Pues necesitamos toda la ayuda posible. Los primeros los socialistas madrileños, que vamos a estar luchando porque Jaime sea el alcalde de Madrid, porque Tomás Gómez sea el presidente de la Comunidad de Madrid dentro de 7 meses. Pero no sobra ni una sola mano. Y necesitamos a todos para conseguir ese cambio en la Comunidad de Madrid. Necesitamos la ilusión, necesitamos el impulso de todas y todos los socialistas. Nosotros vamos a ayudar, como no puede ser de otra forma, a los compañeros de Cataluña en noviembre a intentar conseguir el mejor resultado posible. Os pedimos desde aquí que nos ayudéis también vosotros a conseguir el mejor resultado posible y a decirle a la derecha que esa agenda oculta no la queremos, que la sociedad la rechaza y que los socialistas estamos aquí para gestionar y para gobernar con y para los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Sin duda, todas las Juventudes Socialistas de España vamos a hacer lo posible por ganar Madrid, porque ganar Madrid es fundamental para ganar en toda España. Con lo cual, Jaime nos tiene detrás. Jaime, además de secretario de Estado para el Deporte y de candidato a la alcaldía de Madrid, tiene un amplio recorrido en el partido. Fue secretario general de la FSM, entre otras cuestiones. Y bueno, deseando escucharte, que tengas y sientas todo el apoyo de los jóvenes socialistas de España. Bueno, pues buenos días, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, María, por tu presentación. La verdad es que tengo que dar las gracias también a la Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España, primero por organizar este encuentro y este tipo de actos que organizáis con cierta asiduidad, y en segundo lugar por tenerme en cuenta. Lo único es que no es menos cierto que me enteré hace relativamente poco tiempo, con lo cual, como siempre se dice, lo importante es el coloquio. Yo en este caso lo digo también, lo importante es el coloquio, porque yo vengo más que nada en el tiempo que tengamos a recibir alguna idea, consejo, etcétera, vengo casi más a aprender, pero desde luego con una posición muy clara. Yo no soy de Juventudes Socialistas, se me ve en la cara, la vida es dura y complicada, pero sí he sido, y no he sido de Juventudes Socialistas, pero sí llevo en el PSOE 36 años, o sea, 12 trienios, que podríamos decir largo tiempo, y he tenido bastantes responsabilidades. Una de ellas, cuando estaba en la Comunidad de Madrid de consejero, era la de Juventud. Yo era consejero de Educación, Juventud, Cultura y Deportes. En este sentido, pues el concepto de política de juventud lo tengo, hombre, reciente no, porque pasa mucho tiempo, pero bueno, creo que por lo menos tengo la base para entender bastantes cosas. Pero no es quizás de ese concepto, a lo mejor más institucional de juventud, del que sería bueno hablar, sino tenerlo muy en cuenta, sino de realmente qué buscan los jóvenes, qué queremos, cómo queremos construir una sociedad pensando en los jóvenes. Y bueno, aunque no seas tan joven, pues hay una frase de Woody Allen que yo suscribo, que Woody Allen decía que me interesa mucho el futuro porque es el lugar donde voy a vivir los próximos años. Entonces, como vamos a vivir los próximos años en el futuro, lo que interesa muchísimo es saber qué es lo que queremos. Y qué es lo que queremos es algo que depende de muchos factores, no depende exclusivamente de políticas de gobierno, o no depende solamente de políticas de gobiernos regionales, sino también del concepto de ciudad. Yo estoy ahora en una fase, digamos, de descompresión. Yo para esto, yo soy científico y bueno, ahora soy secretario de Estado para el Deporte y candidato desde hace relativamente pocos días, desde el último Comité Federal, al Ayuntamiento de Madrid. Y yo creo que siempre es importante en la vida pasar en esos cambios que todos tenemos que hacer con un cierto nivel de descompresión, cosa que creo que a ti no te ha pasado, no, lo siento, ha pasado, ¿entiendes? Y ya sabes que cuando de pronto estás a una altura y bajas muy deprisa, pues te empiezan a doler los oídos, etcétera. Yo no quiero que me duelan mucho los oídos y sobre todo lo que no quiero es perder demasiadas neuronas en este cambio, porque, como decía Dani también, el tema de la ciudad de Madrid es un tema muy, muy importante. Pero como sigo un poco en la parte también de deportes, pues no, me permitiréis que haga una breve reflexión sobre el tema deporte y jóvenes, basada fundamentalmente en datos. No me voy a extender mucho. Nosotros en el Consejo Superior de Deportes solemos hacer una encuesta de hábitos deportivos y de percepción de lo que es el deporte en la sociedad española. Y esa encuesta la hacemos con el CIS y la hacemos cada 5 años. Se hizo desde el año 90, 85, 90,
90, 95, 2000, 2005, 2010 y pues curiosamente y agradablemente en la que hemos hecho en el 2010 se advierten algunos factores importantes. En el 2005 había un estancamiento de la práctica deportiva entre los jóvenes, hablo de 15 a 24 años, ese segmento de edad, por poner ese segmento de edad. En el 2010 ha habido un crecimiento de la práctica deportiva. Hemos pasado un 56% de jóvenes entre 15 y 24 años que hacían deporte con asiduidad. El tema de la práctica deportiva se puede medir de muchas maneras, pero lo que queremos utilizar son indicadores homogéneos, es decir, aquellos ciudadanos que al menos hagan deporte 2-3 veces a la semana y al menos 2-3 horas. Entonces hemos pasado un 56 a un 60%, algo que es más alto en el tramo 15-17 años, 64% en cifras redondas y 58% de 18 a 24. Otro dato que me interesa, es decir, se hace más práctica deportiva entre los jóvenes. Otro dato que me interesa resaltar es que, por ejemplo, ha aumentado de una manera enorme que la práctica deportiva que hacen los jóvenes no está ligada a ninguna organización. Si cogemos, por ejemplo, las federaciones, resulta que solamente hay un 16% de esos jóvenes que estén dentro de algún tipo de federación, lo cual también puede sacarse otra conclusión. Interesa hacer deporte, hacer ejercicio, práctica física, de actividad física, pero posiblemente no tanto a nivel competitivo como a lo mejor en otros momentos, ¿no? Luego hay una serie de indicadores novedosos y es el fenómeno que supone ahora mismo el deporte español, que quieras que no, entra por los ojos. Es algo real. Yo he tenido la oportunidad, estos casi 7 años que llevo de secretario de Estado para el Deporte, de viajar por muchos sitios. He de hacer un inciso. Hay muchas, no compañeros, bueno, compañeros también, pero muchos ciudadanos que piensan, hombre, este está ahí donde se gana, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, porque es mi obligación, pero lo más importante es la reforma estructural y legislativa que hemos hecho desde el Consejo Superior de Deportes en temas muy importantes a los que no se puede volver la cara y que a veces son poco mediáticos o muy mediáticos, pero en negativo. Temas como la lucha contra el dopaje. Ayer, por ejemplo, a través de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, se han detenido me parece 12-15 personas con 500.000 de dosis de anabolizantes, 500.000 dosis de anabolizantes que iban destinadas a los gimnasios, porque aquí la noticia siempre es, oiga, ha salido positivo tal, o ahora estamos con el debate de Alberto Contador, que ojalá se resuelva pronto, porque la verdad es que a este chaval, yo no soy quien para juzgar, pero se le está haciendo mucho daño, porque tú no puedes tener en la picota a nadie, a un deportista y sobre todo de fama mundial, sin tomar una decisión. Si tienen que sancionarle, sanciónenle, pero por favor queremos una justicia deportiva rápida, ¿no? Porque es malísimo para él, y hablaba alguna vez con él, con su hermano, para su familia. Es malísimo para el deporte español, por supuesto, porque parece que los éxitos se deben a que se hacen trampas, y es muy malo también para el ciclismo. Con lo cual yo creo que hay una enorme irresponsabilidad en el sentido de, vamos a hacer un estudio científico para ver si lo que te ha dado positivo, que es el clenbuterol, bueno, vamos a ver si se puede explicar esta intoxicación alimentaria porque te has tomado un chuletón o no. No es una broma, es que es tremendo, porque es que de ahí que haga ese hincapié en la importancia del deporte. La final del Campeonato del Mundo de Fútbol la vieron 700 millones de espectadores en España-Holanda, 700 millones de espectadores. En los Juegos Olímpicos de Pekín, 5.000 millones de espectadores de audiencia acumulada. Es decir, es un protagonismo y una relevancia social tan enorme que ha adquirido el deporte, y más en nuestro país, que hay que intentar que las luces que tenga sean lo más brillantes, pero las sombras que tenga también sean lo más tenues. Entonces, esa lucha contra el dopaje, que tiene que ver con el alto nivel y con lo que ocurre en muchos gimnasios, es algo que también, de lo cual estoy orgulloso, con una nueva ley, con una nuevo artículo en el Código Penal para poder meter incluso en la cárcel al entorno, no al deportista, que es el que consume, y también estoy orgulloso de eso. La ley contra la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte que aprobamos, o la modificación del Código Penal para ir contra el fraude deportivo, para no se compren partidos.
o el decreto deportista de alto nivel. Es decir, hay muchas otras cosas que quedan muchas veces más en las bambalinas, de las que uno no se entera, y que quiero que sepáis también, porque yo como socialista, si estoy en un cargo y no intento transformar la realidad o la situación actual, no me gustaría ejercer ese cargo. Yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta, los que seáis cargos o los que vais a ser cargos, es que nosotros estamos aquí para transformar las cosas. Y en ese sentido, más allá de las cantidades de títulos que se ganen, lo importante también es una gran reforma estructural. Tenemos que avanzar en esa renovación de la sociedad, y en este sentido es un mensaje que os lanzo. Pero me he distraído un poco de lo que estaba diciendo, porque que tenía que ver con lo de los jóvenes, porque ese éxito del deporte español ha llevado a, por un lado, aumentar la práctica deportiva. La gente se mira mucho en los éxitos de nuestros deportistas. Por otro lado, en pensar que el deporte no tiene por qué estar bajo una organización, como pueda ser una federación. Eso no es malo ni es bueno, es otro reto de las propias federaciones o clubes o asociaciones que tendrían que jugar un papel mucho más importante en el tema del asociacionismo, que también tiene mucho que ver con los jóvenes, y que a lo mejor en algunas comunidades o algunas regiones, por ejemplo Cataluña, se ha hecho muy bien. Quizás allí tengan otro concepto y País Vasco, mucho más de lo que es el asociacionismo, y en otros sitios tendríamos que aprender bastante de eso. Pero además hay un porcentaje muy importante de españoles, el 85%, que dice sentirse orgulloso cuando un deportista o una selección española gana. Y dentro de los jóvenes es un porcentaje francamente igual, en torno al 80-82%. Lo cual quiere decir que de una cosa que puede parecer, entre comillas, tan, no diré poco importante, pero a veces puede parecer frívolo, que gane uno, gane otro, que entre la pelotita o no, pues también se pueden extraer algunas conclusiones para la propia sociedad. Y por eso mismo yo también me gustaría que el tema del deporte, de la práctica, del ejercicio, por motivos educativos y formativos, por los valores, por aspectos que tienen que ver con la salud, que es importantísimo, por aspectos de integración de personas que tengan alguna discapacidad, o de una sociedad tan cambiante como la nuestra, de personas que vienen de otros países, que no tienen nuestras costumbres, etcétera. Es un instrumento de integración y un factor de cohesión social imprescindible. Por eso quería hacer esta primera parte de la intervención, que no va a ser muy larga, para referirme a esta importancia del deporte, también muy ligada a los jóvenes. Y en segundo lugar, pues hablar un poco más del tema de la juventud, ¿no? Hablar un poco del binomio jóvenes-deporte, y quiero hablar un poquitín del binomio jóvenes-ciudades, como decía, también con la idea de aprender o de escuchar alguna idea que sea interesante. Obviamente lo importante son las políticas que hagan los gobiernos. Yo soy de los que piensan, y que nadie se lo tome a mal, que una cosa es la participación institucional, que tenga que haber consejos de juventud. El Consejo de Juventud de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se creó cuando yo era consejero. La ley la hicimos mi equipo y yo, se aprobó, etcétera. A mí todos esos órganos me parecen muy bien, pero no es menos cierto que lo que hay que hacer es un análisis real y un diagnóstico de los problemas de los jóvenes, y que la solución muchas veces tiene que venir exclusivamente si hay un enfoque integral. Porque estamos hablando, y me imagino Valeriano hablará luego, de un problema de paro, estamos hablando de un problema de vivienda, estamos viendo cómo el índice de emancipación y la tasa de emancipación en los jóvenes pues no está en los parámetros que nos gustaría. Estamos hablando de muchos aspectos que tienen que ver con políticas horizontales o políticas muy transversales. Pero yo quiero ver un poco, porque me interesa para el programa del Partido Socialista en Madrid, el enfoque de ciudad. Y la ciudad también puede jugar un papel importante, jóvenes y ciudad. Y no solamente tiene que ser una ciudad que acoja a los jóvenes, sino que también, entre comillas, de alguna manera construya también un tipo de jóvenes, ¿no? Y aspectos de esto a los que me refiero tienen que ver con muchos aspectos, con muchos temas que cito muy rápidamente. La política de educación infantil. Por ejemplo, en Madrid. Madrid es una ciudad que, curiosamente, ha envejecido. Yo hago la referencia a los 10 años. Yo estuve pues hasta el año 2000 como secretario general de la Federación Socialista Madrileña. Desde 2000 al 2010 he cambiado totalmente. Estuve en el Congreso de
en este caso en la posición de portavoz de Ciencia y Tecnología, que es mi rama profesional, por decirlo así, y desde 2004 soy secretario de Estado para el Deporte. Y por lo tanto, cuando he venido, aunque nunca me haya ido, porque nací en Madrid, vivo en Madrid y viviré en Madrid, y he seguido los temas, pues te encuentras cómo ha cambiado la población. Tenemos un porcentaje mucho mayor de personas mayores de 75 años. Hemos pasado de un 6% en el año 99, que es, entre comillas, 2000 cuando me fui, en estos 10 años, a un 8%. Personas mayores de 75 años. Es decir, hay una esperanza de vida en nuestro país porque el conjunto de la sanidad pública funciona y funciona bien, más allá de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, que ese es otro tema, pues evidentemente ha habido un envejecimiento, con lo cual tendrás que llevar políticas de envejecimiento o políticas dedicadas a los mayores claras y concretas. Pero también el aspecto curioso es que, por ejemplo, niños entre 0 y 4 años han crecido en torno a 40.000. Hay 40.000 niños más de 0 a 4 años que tienen mucho que ver con otro factor, que es la inmigración, que ha subido de un 6% en la población madrileña, en la ciudad de Madrid, en el 99-2000, a un 17% actualmente, 11 puntos. Y esos chavales jóvenes, esos niños, 0-4 años, pues en gran parte son hijos de inmigrantes. Con lo cual tendrás que hacer una política donde tengas en cuenta también una política de educación infantil. Si además ha crecido ese digamos, aumento de población inmigrante tan importante, tendrás que hacer una política multicultural, o intercultural, en el término más adecuado, para la ciudad. Es decir, nos encontramos con una nueva ciudad y queremos que sea una ciudad del bienestar. Y en esa ciudad del bienestar, evidentemente, tienen que jugar un papel muy importante los jóvenes. Y los jóvenes se van a ver afectados porque si no hay escuelas infantiles, a lo mejor no van a poder trabajar los dos. Supongamos una situación extraordinaria de que haya puestos de trabajo. Esos jóvenes tendrán se van a ver afectados con una ciudad, si queremos hacer una ciudad del bienestar, si no hay unas políticas medioambientales adecuadas. Porque al fin y a la postre las políticas medioambientales no pasan porque, oiga, disminuyamos la contaminación, sino que se construya una ciudad pensando en que esa contaminación no se produzca. Ahora estamos luchando para que haya menos contaminación, pero no se toman las medidas estructurales que tienen que ver también con los jóvenes, por ejemplo, en el tema de la movilidad. Aquí tenemos una enorme deuda en Madrid, con una M30 que haces una encuesta y los ciudadanos se sienten orgullosos de ella, pero que no ha solucionado el tema de la movilidad, que según los datos que se obtienen es el sitio donde hay más congestión de tráfico. Si tú no tienes aparcamientos disuasorios, si tú no tienes una apuesta por el transporte público, que ha perdido en torno a, me parece que tenía aquí el dato, un porcentaje muy importante de uso, por ejemplo, de los autobuses municipales. Se han perdido 35 millones de viajeros el año pasado. Pues significa que si no haces una apuesta por ese transporte público, que tiene que beneficiar también, entre comillas, a los jóvenes, no vas a solucionar los problemas medioambientales, contaminación acústica, etcétera. Y yo creo que en ese sentido tiene que girar nuestro programa. El tema del ocio. El tema del ocio que puede ligarse mucho también a los aspectos deportivos. Pero aquí lo que se está viendo, y es la reflexión que hay que hacer, Madrid es una ciudad que está razonablemente bien dotada de espacios para disfrutar del ocio del tiempo libre, desde polideportivos hasta otro tipo de espacios. No sé si hay razones que van ligadas a los precios y a la situación económica, pero es que se están utilizando cada vez menos. No sé si está ligado a lo mejor a que existen unos equipamientos que no es lo que están pidiendo los jóvenes ahora mismo. Y tenemos que hacer una reflexión en este sentido. ¿Qué podemos ofrecer a los jóvenes madrileños también para esa utilización del ocio del tiempo libre? Es decir, son muchísimas cosas, porque las políticas de juventud, como decía antes, tienen que ser transversales. Y por eso yo estoy ahora en una fase de aproximadamente de aquí a finales de año, de 2 meses, en las que quiero construir ese programa. Tengo una muy buena relación, además también en el tema del deporte que lleva con Dani Méndez, por supuesto, con Juventudes Socialistas de Madrid y con Juventudes Socialistas de España. Y yo lo que estoy deseando, y lo digo desde la más absoluta, no es modestia, sino del sentido común más absoluto, lo que necesito son propuestas que realmente reflejen la realidad de los jóvenes,
para que se puedan plasmar en un programa y que sean realizables. Y por eso a mí este encuentro me sirve más que para dar una charla en la que marque pauta, etcétera, escucharos a vosotros. Dicho todo esto, y ahora sí que termino, yo solamente os puedo hacer, y ya por veteranía, pues la llamada que hacías tú. O sea, nosotros... mañana, ayer habéis visto una entrevista, encuestas en los periódicos. Mañana, en un periódico de referencia como es El País, pues posiblemente salga otra encuesta. Solamente os digo otra cosa. Yo lo que he aprendido del deporte, el mérito hay que dárselo a quien lo tiene, que son los deportistas. Pero aquí no hay nada imposible. Y no hablo ya solamente de las elecciones generales, que todavía queda bastante tiempo. Hablo también de lo que es la ciudad de Madrid o lo que es la Comunidad de Madrid. Perdonad porque estamos en Madrid. Y se lo digo a aquellos compañeros y compañeras que estén en comunidades o ciudades que no gobernamos. Yo he aprendido el deporte que nada es imposible. Que lo que tienes que hacer es competir sin complejos. Que está bien que protestemos, pero es casi más importante que hagamos propuestas. Que exclusivamente el decir que no a todo, pues a veces conduce muchas veces a una situación casi de falta de alternativa. Que lo que tenemos que construir es una alternativa con credibilidad y que en el deporte se ha demostrado que aquello que nos parecía imposible hace tantos años se ha conseguido. Y yo creo que todo es porque los deportistas españoles ahora se hacen una pregunta, y la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a ganar? Se preguntará Nadal, en una superficie de hierba, porque España o los españoles juguemos mejor en tierra batida que en hierba. Ya ha ganado 2 veces Wimbledon. ¿Por qué no vamos a ganar el Campeonato del Mundo de Fútbol si es que tenemos la maldición de cuarto? ¿Por qué no? ¿Por qué no se va a ganar el Campeonato del Mundo de baloncesto? ¿Por qué no se van a ganar 5 Tours? ¿Por qué no se van a ganar 5 Roland Garros? ¿Por qué no se van a no voy a seguir, que he estado en todos esos sitios y veo caras de envidia, pero el mensaje es ese. Hay que salir a competir democráticamente, sin complejos, porque nada está escrito y tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía y tenemos que hacer un esfuerzo de neuronas y no solamente muchas veces de testosterona, sino hay que ir con alternativas, hay que decir cómo queremos hacer o cómo queremos llevar nuestro programa adelante. Y eso es lo más importante. Con la idea del 2011 sí, pero pensando en el 2012 y si hace falta en el 2015. Porque el proyecto socialista es el proyecto que realmente, creo sinceramente, necesita nuestra sociedad. No nos podemos permitir, como decías cuando la entrevista de Rajoy famosa, bueno, mañana, como viene mañana Alfredo aquí, pues ya lo va a hacer mucho mejor que yo y además os vais a reír mucho más y todo esto, ¿no? No voy a entrar en ello, pero todos sabemos que en el fondo hay esos 2 grandes modelos, sin matices, la derecha y la izquierda. Y punto y final. Entre medias habrá grises, habrá personas que se disfracen de una cosa o de otra, pero tenemos que partir ya, de nuestras convicciones, firmeza en las convicciones, capacidad de diálogo, que es muy, muy importante. Tenemos que ser capaces también de ser audaces a la hora de diseñar nuestras políticas y afrontar los nuevos retos. Y en ese sentido yo hago ese llamamiento porque nunca yo creo que no hay mejor edad que la que tenéis muchos de los que estáis aquí, que vais a ocupar esos puestos para que estos consejos de una persona ya con cierta experiencia se conviertan en realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Mientras contaba los éxitos y toda la política en materia de deporte de estos años, pensaba precisamente en la autoestima que nos dio a todo el país los éxitos del deporte español. Y la frase de nada es imposible creo que es una frase muy buena para llevarnos todos a casa, especialmente aquellos que estamos en la oposición en nuestras comunidades autónomas y en nuestros municipios, porque para empezar hay que creer y hay que querer. Y luego vendrá el poder, sin duda, ¿no? Ministro, nada es imposible. Toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Nuestro flamante ministro de Trabajo, que creo que ha generado una gran expectación, su nombramiento no solo viene de la Juventud Socialista de España en su etapa más joven, sino que ha tenido también una gran carrera en esta casa, que es la de todos los socialistas españoles. Fue, entre otras cosas, asesor de nuestro secretario general y presidente en los primeros años, de 2000 a 2004, si no me equivoco. Fue secretario general de Empleo también en la primera legislatura y, bueno, un montón de cosas más, como en el currículum del propio secretario de Estado. Pero lo más interesante de todo es escucharle
mandar toda la energía para poner en marcha y desarrollar todas esas reformas, porque queda mucho por hacer, y para ser capaces de transmitir a la ciudadanía y sobre todo especialmente a la ciudadanía joven esas necesidades e implicarlos en esos cambios, porque como también decía Jaime, hay muchos cambios que no solo dependen a día de hoy de la parte política, y eso requiere de mucho trabajo en la implicación del resto de agentes, desde las comunidades autónomas hasta los ayuntamientos, pero pasando por la iniciativa privada y por la propia actitud ciudadana, ¿no? Que es algo de lo que estamos hablando mucho aquí y que parte de esa autoestima que decía al principio. Así que, ministro, todo tuyo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María. Gracias también a la Ejecutiva Federal de las Juventudes Socialistas por haberme invitado a este acto. Y bueno, gracias a vosotros, claro, por escucharme, ¿no? Yo fui miembro de la Ejecutiva Federal de las Juventudes Socialistas, no en el congreso aquel de la banderita, que llamábamos, aquel congreso en el que Martín Villa, entonces ministro del Interior, nos hizo prácticamente peregrinar por Madrid, por diversas casas del pueblo. Después de haber empezado aquel congreso en el Palacio de Congresos, terminamos celebrándolo en la sede que era entonces de la Agrupación Socialista de Ciudad Lineal, pasando también por la Casa del Pueblo de entonces, de la UGT, en la calle Don Quijote, ¿no? Un año después pasé a formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal. Era el año 1978. La organización de entonces, las Juventudes Socialistas de entonces, eran unas juventudes que venían de una época tremendamente ideologizada, ¿no? Éramos una organización pues que discutíamos de marxismo con mucha soltura, pero no veíamos que el desempleo juvenil crecía y crecía de forma galopante. Estábamos en 1976, 77, es decir, las consecuencias de aquella crisis, que fue una crisis económica, pero que también fue una crisis de adaptación de nuestra economía y de cambio político intenso como el que vivimos entonces, ¿no? Y aquella comisión ejecutiva lo que hicimos fue, sobre todo, empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Empezar a pensar en esto, en el desempleo juvenil y en políticas frente al desempleo, empezar a pensar en la droga, en las drogas. Si tuviera que reconocer un aspecto crítico de lo que hicimos entonces, en fin, más de 30 años después, es que nosotros fuimos demasiado comprensivos con las drogas duras. Pensábamos que todas eran iguales y que daba igual. Y nosotros nos equivocamos. Nosotros nos equivocamos enormemente entonces. No supimos captar todo lo que contenía ese fenómeno, que entonces era un fenómeno incipiente en un país que se abría. Se abría hacia adentro, con libertad, y también se abría al mundo. Y no supimos captar la trascendencia de esta situación, ¿no? Así que, pensando hacia atrás, este fue un error trascendente de aquella organización y de aquella dirección política, ¿no? Y yo después pues terminé la carrera y pensé que lo que me gustaba era la economía laboral, ¿no? Y pensé que en lugar de hacerlo pues en un gran banco o en un servicio de estudios de alguna institución financiera, etcétera, quizá era mejor hacerlo en una organización sindical, ¿no? Y lo que me dediqué inmediatamente después fue precisamente trabajé en el gabinete de estudios de la UGT durante varios años, ¿no? Después me he dedicado a la política laboral todo mi tiempo, ¿no? Porque era lo que me gustaba, pensaba que era lo que sabía y pensaba que al fin y al cabo todos teníamos que tener un oficio, algo que aportar, ¿no? A la actividad pública también, ¿no? En este momento yo creo que la política juvenil, ¿no? Lo que llamamos política juvenil, tiene 3 o 4 grandes retos, ¿no? Yo me referiré solamente a uno, ¿no? Que es cómo nos impacta la crisis, ¿no? Y cómo tratar de hacer una política sensata, eficiente, también razonable, como siempre, ante una situación que empieza a ser una situación preocupante, ¿no? Sin quitarle importancia, esto siempre ha ocurrido. Ocurrió, como decía entonces, durante la fase de tránsito de la dictadura a la democracia, además un tránsito en un contexto de crisis también intensísima. Ocurrió después en la crisis de los 90, fue la última gran crisis anterior a la que hoy vivimos, y vuelve a ocurrir ahora
En la primera parte de los años 80, la tasa de desempleo juvenil, como la medíamos entonces, que no es exactamente igual a como la medimos ahora, alcanzaba unos niveles de casi el 50%. O sea que esta tasa de desempleo que ahora tenemos ya la vivimos entonces. Y además la vivimos en un contexto en el cual los jóvenes, el volumen de población activa, juvenil y de población ocupada era incluso mucho mayor que ahora, porque se incorporaban mucho antes al mercado de trabajo y porque estudiaban mucho menos, se formaban mucho menos de lo que se forman en este momento, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Yo creo que la idea general sería de qué forma podemos hacer más corto este tránsito entre el desempleo y el empleo. ¿De qué forma podemos construir un escenario de política laboral que sea útil para este difícil tránsito, ¿no? ¿Y qué podemos aprender del pasado? Hay un problema general en este tipo de políticas. Lo hemos visto en este momento en el debate francés. Lo vimos hace ya prácticamente 20 años en el debate español, cuando afrontamos la primera gran reconversión industrial durante la segunda parte de la década de los 80. El problema general es cómo hacer que este pacto entre generaciones, que implica también cualquier escenario de política laboral, sea un pacto equitativo y eficiente socialmente, ¿no? En la primera etapa de la reconversión industrial, el pacto consistió en favorecer el que los ajustes no penalizaran a aquellos segmentos de la población trabajadora que tenían más dificultades, y esos son siempre los cabezas de familia, los que tienen responsabilidades familiares y los que tienen que sacar efectivamente esa responsabilidad adelante. El pacto, evidentemente, consistió en una forma de ajuste por arriba, es decir, ajustes de plantilla por los segmentos de edad más altos, un buen tratamiento de protección para todos ellos, para que pudieran transitar con dignidad hacia el final de su vida laboral y, naturalmente, tratar de incorporar al relevo con más intensidad y en el menor espacio de tiempo posible. Esta fue la gran operación de entonces, porque lo que pasa siempre en las crisis es que los primeros que son despedidos son los jóvenes y los que tienen más dificultad de acceso porque se están incorporando son también los jóvenes. Y las crisis, el efecto que tienen es disparar rápidamente la tasa de desempleo, lo hemos visto. Ha bastado 2 años y medio de crisis para que la tasa de desempleo juvenil se dispare, se multiplique por 2,5 aproximadamente. Este es el resultado del 40% de tasa de desempleo que tenemos en este momento. ¿Esto es grave? Sí. Pero esto no es excepcional. Nos ha pasado y sabemos cómo se puede resolver, ¿no? España ha vivido, digámoslo así, pero no me gusta la expresión, ha vivido por encima de sus posibilidades durante los últimos 15 años. Claro, si le preguntamos a una persona, por ejemplo, que está en desempleo, que ha hecho esfuerzos durante este tiempo para pagar su vivienda y que ha sido desahuciado y no puede pagarla en este momento, ha consumido todo su ahorro de este tiempo en tratar de obtenerla, ahora ya no la tiene, ha sido ejecutado en su hipoteca y además debe todo lo que resta respecto del precio original. Claro, decirle a esta persona que ha estado viviendo por encima de sus posibilidades, en fin, parece algo cruel, ¿no? Lo que pasa es que estas personas son miles. No es una persona, son miles de personas y es probable que sean también miles de personas más durante el futuro. Por supuesto, España ha vivido una época de excesos, ¿no? Pero los excesos no están en las personas que legítimamente han querido mejorar su situación social, económica, laboral y han querido acceder de esta forma a la compra de una vivienda. Los excesos están en aquellos que han permitido desde 1995 y 96 que
esto que llamamos burbuja inmobiliaria adquiriera la dimensión, la locura, se puede decir así, que adquirió durante todo este tiempo. España pasó de tener 1.100.000 empleados en la construcción en 1994 a tener en el último trimestre del 2007 2.700.000 ocupados. O sea que se multiplicó por 2 veces y media el tamaño del sector de la construcción, ¿no? Y además creció enormemente todo el conjunto de ramas industriales que aprovisionaban inputs o servicios al sector de la construcción. Creamos desde entonces, desde el final de la crisis hasta el comienzo de esta, 8,5 millones de empleos, sí. 3 de ellos fueron, de una u otra forma, empleos vinculados al sector de la construcción. No todos se han perdido ahora, pero se han perdido casi todos los que se crearon, ¿no? Cuando finalice la etapa de ajuste volveremos a tener 1.200.000, 1.300.000 ocupados en el sector de la construcción, que es lo que siempre debimos tener. Siempre debimos tener ese tamaño, porque nunca nos hizo falta más. Pero lo multiplicamos por 2 veces y media. Alemania, en este tiempo, pasó de tener 3.200.000 ocupados en construcción a tener 2,5 millones. O sea que tuvimos, al comienzo de esta crisis, teníamos más empleo en la construcción que Alemania, que nos duplica en tamaño relativo, nos duplica en población y casi nos triplica en PIB, ¿no? Y teníamos, desde luego, mucha más población ocupada en construcción que Francia, mucha más que Italia o mucha más que el Reino Unido. Son países que nos superan ampliamente en tamaño de población y, por consiguiente, nos deberían superar en necesidades de nuevas viviendas para los jóvenes, ¿no? Nos gusta hablar, y a mí me gusta hablar, de que necesitamos una política de futuro de moderación salarial. Y la necesitamos. España tiene que desendeudarse. España ha consumido demasiado. Este consumo al que me refiero, que no servía para gran cosa, pero tenemos que pagarlo. La paradoja es que tenemos que pagarlo. Tienen que pagarlo las personas que no tienen empleo y que han visto ejecutar sus hipotecas, y tiene que pagarlo el país, porque lo debe, porque las viviendas están hechas. Y se hicieron con una apelación masiva al crédito externo, ¿no? Las pagaremos, por supuesto que lo pagaremos. Todas las economías pagan sus deudas, todas, también la española la pagará. Y la española tiene una tradición histórica de pagar bien sus deudas. España siempre ha pagado bien sus deudas. Las pagó en el primer tercio de siglo y las pagó en el último tercio y las pagará en la primera parte del siglo XXI. Pero nuestra política tiene que ser una política de moderación salarial, de tener presente siempre los costes durante la nueva etapa por la que tenemos que transitar, de tener más capacidad de adaptación, sí, y más impulso del conocimiento, de la tecnología y reforzar nuestra posición competitiva en el ámbito internacional, por supuesto, pero sin dejar de mirar a nuestros costes. Y para que esa política de moderación salarial sea una política efectiva, una política que no genere desequilibrios sociales, hay algunas cosas que también tenemos que hacer mejor. Por ejemplo, no debemos dejar que vuelva a subir enormemente el precio de la vivienda, como subió en este tiempo. No podemos pedir moderación salarial y al mismo tiempo ver que el nivel de recursos necesario para acceder a una vivienda también suba enormemente, como subió en el pasado. Y esto es algo importante, muy especialmente en el ámbito, naturalmente, de los jóvenes, claro. Nosotros no podemos pedir moderación salarial a la gente que está incorporándose al mercado de trabajo si al mismo tiempo dejamos que se dispare lo que se necesita para adquirir un bien esencial o para poder usar un bien esencial vía alquiler, como es la vivienda para los primeros hogares que se forman, que son los hogares que forman los jóvenes, ¿no? El debate actual, por consiguiente, es un debate centrado en un país que se adapta, que ya se ha adaptado muchísimo a la crisis, que ha sufrido sus consecuencias, y ahora el debate es sobre cómo hacer que España recupere el pulso y transite definitivamente por una fase de salida definitiva de la crisis, ¿no? Esta es la fase en la que nos encontramos. Estamos muy cerca de ese
punto de equilibrio a partir del cual no se destruye empleo y comenzamos a crear empleo. La salida, a diferencia de la crisis de los 90, será mucho más lenta, porque tenemos un nivel de deuda importante, no en el sector público precisamente. España no es un país especialmente endeudado en el ámbito público, pero sí tiene una fuerte deuda privada que es necesario consolidar. Hace poco tiempo, lo comentábamos ayer en la conferencia política del Partido Socialista en Asturias, de la Federación Socialista Asturiana, hace poco tiempo hemos empezado a conocer, ¿no?, esto que llamamos la emersión de la agenda oculta, ¿no? Y a estos señores casi les preocupa todo, ¿no? Por ejemplo, les preocupa que pidamos moderación salarial, ¿no? Y yo les decía, digo, es curioso, ¿no? O sea, les preocupa que pidamos moderación salarial. Ellos, que durante 8 años, cuando gobernaron, mantuvieron prácticamente congelado el salario mínimo. O sea, congelaron el salario mínimo durante 8 años cuando se podía subir. Y critican a un gobierno que pide moderación salarial para que se pueda salir cuanto antes de la crisis creando empleo, un gobierno que cuando pudo hacerlo subió el salario mínimo nada más y nada menos que el 30%, ¿no? Un poco para que todos sepamos bien cuál es el tipo de discurso al que nos enfrentamos, que es sobre todo un discurso inconsistente, no es solo un discurso de derechas, por supuesto que lo es, pero es un discurso sobre todo inconsistente, es un discurso que se puede desarmar fácilmente, ¿no? Dicen también que nosotros, los socialistas, despilfarramos, ¿no? No sabemos utilizar bien el presupuesto público. Claro, dicen que despilfarramos, ahora lo han dicho siempre, ¿no? Despilfarramos cuando subimos las pensiones mínimas. Esto es un despilfarro intolerable, claro. El Estado no debe hacer políticas de equidad, ¿verdad? Ellos también las mantuvieron prácticamente congeladas durante todo el tiempo en que gobernaron. Lo subieron, ni siquiera las subieron para compensar la evolución del nivel de precios. Ahora les preocupa que tengamos que congelar las pensiones, pero cuando gobernaron no fueron capaces, no de subirlas todas, sino solo las mínimas, para que pudieran recuperar cómo iban los precios. Les preocupa lo que hacemos nosotros, pero nunca saben mirar a lo que hicieron ellos, ¿no? Y despilfarramos cuando subimos efectivamente las pensiones mínimas. Les preocupa, por supuesto, que subamos, como subimos en su día, el salario mínimo. Les preocupa, por supuesto, que gastemos dinero en atención a las personas dependientes. Este gobierno, claro, en la vorágine de la crisis y en las necesidades de adaptación a la crisis, es verdad que perdemos en muchas ocasiones la perspectiva, ¿no? Pero claro, el primer gobierno de Rodríguez Zapatero fue el gobierno que implantó definitivamente un sistema de atención a las personas dependientes como derecho. Siempre había sistemas de atención. Siempre había, decía, sistemas de atención con anterioridad. Pero quien la implantó como un derecho y quien empezó a dotarla de medios suficientes como para poder ser ejercida dignamente en las comunidades autónomas, que era donde se residenciaba la competencia, fue un gobierno socialista, fue el primer gobierno formado por Rodríguez Zapatero, ¿no? Y les preocupa también, por supuesto, que gastemos en fortalecer el estado de bienestar, el estado social, ¿no? Cuando hacemos eso, despilfarramos. Nosotros no tenemos que preocuparnos por las críticas respecto de lo que hacemos si sabemos siempre, en cada momento, explicar bien lo que hacemos, ¿no? Durante la etapa de gobierno del Partido Socialista entre el 2004 y el 2008, la deuda pública en España bajó en prácticamente 10 puntos de tamaño del PIB. Fuimos capaces de recomponer el gasto social en la medida de las posibilidades del país, de hacer políticas con equidad y con justicia, y no perdimos de vista el consolidar financieramente la posición financiera del Estado, ¿no? O sea que hicimos políticas para fortalecer la sostenibilidad del Estado social, del Estado de bienestar, y poder también mantener un buen esquema de reparto, ¿no? Nosotros no tenemos por qué arrepentirnos de estas cosas, tenemos que decirlas con contundencia y con orgullo. Cuando pudimos repartir
repartimos. Cuando pudimos hacer políticas de solidaridad, las hicimos. Y cuando necesitamos pedir al país sacrificios, lo hacemos también. Con la misma transparencia y con la misma claridad, sin ese ejercicio de ocultismo que en ocasiones se hace desde la oposición, ¿no? Nos dicen que hemos hecho la reforma laboral del despido en España. Ellos, ¿no? Ellos nos dicen eso. Ellos que hace 8 años pusieron en marcha una reforma laboral en la que bastaban 48 horas para poner en la calle a un trabajador sin causa alguna, y que está detrás, por cierto, de la expansión del gasto en desempleo que España vivió a partir de ese momento. En pleno auge gastábamos demasiado en prestaciones por desempleo, porque las empresas podían, con muchísima facilidad, despedir a trabajadores sin causa. Siempre hay una causa detrás, por supuesto, pero la facilidad era inmediata. Crecíamos mucho, creábamos mucho empleo y teníamos que contemplar cómo cada mes el gasto en prestaciones por desempleo subía. O sea que hay que tener cuidado, en efecto, con las políticas de estímulo al despido, porque lo que les concedemos de ahorro a las empresas para poder hacerlo, luego terminan pagándolo las mismas, porque son ellas las que financian esencialmente el sistema de protección por desempleo, también lo pagan en forma de mayor cotización. Y el conjunto de la sociedad vive una forma de resolver el problema que no siempre es eficiente. Nosotros no hemos hecho una reforma buscando la flexibilización del despido, al contrario, hemos hecho una reforma que ha tratado de responder precisamente a los principales defectos que incorporó a nuestro mercado de trabajo la reforma del 2002, una reforma que hizo la segunda legislatura de gobierno del Partido Popular. Y lo hemos hecho precisamente pensando en lo contrario, introduciendo más capacidad de flexibilidad de las empresas, haciendo que puedan adaptarse al ciclo, a las difíciles circunstancias que toda crisis implica, sin apelar al despido. Precisamente es el objetivo. El objetivo es el contrario. Ellos hicieron una reforma en pleno auge facilitando el despido, haciéndolo posible en 48 horas, comunicando al trabajador que tiene 48 horas a su disposición la indemnización y que bastaba ese tiempo para que fuera al Servicio Público de Empleo a cobrar sus prestaciones. Y nosotros lo que hemos hecho es hacer una reforma que flexibiliza la capacidad de adaptación de las empresas al ciclo, para que el ajuste no recaiga en una forma de eliminar o de reducir el tamaño de las plantillas, para que no sean despedidos trabajadores que pueden adaptar más fácilmente sus condiciones en salarios, en jornada, en movilidad funcional dentro de la empresa. Y hemos hecho también una reforma que trate de preparar al país para la salida de la crisis, para que cuando la recuperación llega, y va a llegar, y eso no os quepa ninguna duda, de las crisis se sale, siempre se sale, incluso de las más profundas, y de estas saldremos también. Y lo que quiere hacer la reforma es que cuando ese fenómeno se produzca, haya una legislación que estimule la transformación de contratos temporales en indefinidos. En indefinidos de fomento de la contratación, un contrato que se creó en 1997, no es un contrato nuevo. Y que el resultado de esa política de estímulos a los contratos indefinidos sea un resultado eficiente, porque si celebramos menos contratos temporales y celebramos más contratos indefinidos, aunque sean indefinidos de fomento, el nivel de protección global del conjunto de la población ocupada mejora, no empeora, mejora. Y este es un segundo gran objetivo de la reforma. Más flexibilidad para las empresas para que puedan adaptarse sin apelar al despido y más capacidad de transformación de contratos temporales en indefinidos. Hay un tercer objetivo en la reforma. Hablamos de estos dos grandes objetivos con más facilidad, pero el tercer objetivo precisamente es tratar de poner en marcha una política de estímulos de discriminación positiva respecto precisamente de la población juvenil, ¿no? de los jóvenes, ¿no? También de los mayores que tengan responsabilidades familiares y más dificultades de reincorporación al mercado de trabajo. Pero la primera parte de la reforma es también una política de estímulos al empleo juvenil, de estímulos en lo económico, reduciendo costes. Digámoslo así, que en el futuro
En el futuro, las bonificaciones al empleo, las pocas que quedarán, entre las que quedarán, serán las que se refieren a la población juvenil, al estímulo al empleo juvenil. Quedarán también el estímulo a las personas con discapacidades que tengan que incorporarse más fácilmente por esta política al mercado de trabajo. Pero mantendremos durante mucho tiempo una política de estímulos al empleo juvenil prácticamente como una de las pocas políticas que permanecerán a través de bonificaciones a la contratación. Y digo como una de las pocas porque la política de bonificaciones merece la pena que la cambiemos. Esta es otro de los elementos sustanciales de la reforma. Merece la pena que la cambiemos porque cada vez tiene más peso muerto. Es decir, cada vez incorpora, en realidad, estímulos a acciones que de una u otra forma se tomarían. Y esto no es bueno. La política de estímulos tiene que ser una política muy selectiva. Y lo que queremos precisamente es concentrarla en los jóvenes, concentrarla en los discapacitados y también concentrarla en la población mayor, que tiene más dificultades de reincorporación al mercado de trabajo. En lo esencial, esta es la reforma. Y no he dicho nada todavía de despido en cuanto a características de la reforma. La reforma no toca el despido en España. Toca, sí, la adaptación de las empresas. Toca, sí, la transformación de temporales en indefinidos. Toca, sí, el rearme en la política de estímulos y su concentración en segmentos muy concretos, especialmente, insisto, los jóvenes. Pero no toca los derechos de cada uno de los trabajadores frente al despido. Siguen siendo 45 días por año cuando el despido es improcedente y el contrato es indefinido ordinario. Siguen siendo 33 días por año cuando el despido es de un contrato de fomento de la contratación indefinida, con tope de 2 anualidades. Siguen siendo 20 días por año cuando el despido es objetivo. Introducimos también fórmulas de mayor uso del despido objetivo, cuando las empresas lo necesitan, sí. Pero quiero deciros una cosa importante. Con la reforma abordada en el 2002, hoy el 85% de los despidos que se celebran en España son despidos que se hacen con arreglo a aquella reforma. Solo el 15% de los despidos son objetivos. En plena crisis, habiendo destruido la economía española prácticamente 2 millones de empleos. Solo el 15% son despidos objetivos. Esa fue la virtualidad de la reforma del 2002. Por eso digo que si hay una reforma laboral que pueda ser calificada como la reforma del despido en España, es la reforma que hizo precisamente el Partido Popular. No es la reforma que ha hecho hace unos meses el gobierno socialista y que ha sido convalidada en las Cortes en septiembre. Pero tenemos que seguir gobernando. Y ahora ya lo que nos queda como primer gran objetivo es reconstruir el diálogo. Ha habido una huelga general. No tiene ningún sentido obviar esta circunstancia. Las huelgas generales se producen. Se han producido 6 en la democracia española. Y cada uno puede observar esa dinámica y debe observar esa dinámica como una dinámica legítima. El gobierno eligió un terreno de juego, que es un terreno no demasiado alejado del equilibrio. Hubo una respuesta sindical, una respuesta que fue una respuesta legítima en la perspectiva de las organizaciones sindicales. Y ahora nuestro trabajo es reconstruir. Nosotros, obviamente, no estamos de acuerdo, nunca estuvimos de acuerdo con aquella respuesta. Se produjo y ahora nuestro trabajo tiene que ser reconstruir el diálogo. El diálogo alrededor del desarrollo de esas reformas. A eso, a la reconstrucción de ese diálogo en política laboral, en política de pensiones, si es posible también, naturalmente, en una nueva estructura de los convenios colectivos. A eso tenemos que dedicar la segunda parte de la legislatura. Yo creo que lo podemos conseguir. Y creo que, como decía muy bien Jaime, siempre las batallas que se pierden siempre son las que no se dan. Y nosotros vamos a dar esa batalla por tratar de encontrar, dentro de año y medio, 2 años, cuando finalice esta legislatura, una situación completamente distinta en la que se encuentra hoy el país. Un país que crea empleo y un país que vuelve a ser un país sobre el que Europa y en el que Europa se mira cuando de diálogo social y de consenso social se habla. Esta es la España que nos gustaría encontrar y obtener
cuando finalice la presente legislatura. Creo que las felicitaciones son evidentes. Ha sido una maravillosa y brillante exposición. Tenemos muy poquito tiempo. Vamos a hacer 2 turnos de palabras y vamos a juntarlas. Os pido máxima brevedad, tanto en la pregunta como en la respuesta. Javi. ¿Tenemos micro? Vale, eso es lo que necesitaba. Por allí hay 1, 2 y 3 para el primer turno. Hola. Era una pregunta para el ministro. Sobre lo que ha hablado de la reforma laboral, ¿qué aspecto cree usted que es el que más beneficia a los jóvenes en concreto? ¿Y sobre qué cree usted que se podría avanzar más? Espera, pregunta. Sí, perdón. Las 3 compañeros que han pedido la mano. Sí, aquí. Buenos días. Mi pregunta es para Jaime. Yo a veces no sé si tengo la suerte o la desgracia de vivir en la ciudad de Madrid. Soy la secretaria general, además, de una agrupación local de juventudes de la ciudad de Madrid. Y yo he vivido muy poquito tiempo con un alcalde socialista y la gente que se está incorporando ahora ni siquiera había nacido. Entonces hemos venido pues viviendo en primera persona no sé si se me oye. Sí, perfectamente. La degeneración de los servicios públicos y sobre todo en materia de juventud. No hay políticas de vivienda, tenemos problemas de emancipación de vivienda en cuanto a cultura, becas, etcétera. Entonces, mi pregunta es ¿cómo podemos hacer para gestionar entre todos una nueva agenda para las políticas de juventud, sobre todo en la ciudad de Madrid? Muchas gracias, compañera. La última pregunta de esta ronda. Buenos días. Perdón. Mi pregunta es para Valeriano. Bueno, bromas aparte, mi pregunta es para Valeriano. Y era en referencia, hemos leído la entrevista en El País que ofreció Mariano Rajoy, por fin ha salido ya del armario ideológico, parece que le costaba. Y dijo que su plan era el plan que los conservadores británicos están llevando a cabo. Entonces me gustaría que nos ilustrase con 3 ideas claras sobre lo que es este plan y lo que supondría para los españoles importarlo a nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Un turno breve de respuesta. Si queréis empezamos por Jaime. Seguimos por... Sí, brevemente, que es lo que se nos pide. Yo creo, cuando uno ve los datos de lo que se ha hecho en la ciudad de Madrid en aspectos específicamente jóvenes o ligados a la juventud, pues en primer lugar lo que se extrae es que hay un incumplimiento absoluto del programa del Partido Popular. Estaba por aquí, está con nosotros Almudena Fernández Cantó, que es la concejal responsable de estos temas en el Ayuntamiento y que también es una gran colaboradora, y podríamos hacer un repaso sobre los grandes incumplimientos, ¿no? Pero no es ese el motivo. El motivo es otro. El motivo es que yo creo que hay que cambiar el Ayuntamiento de Madrid, el rumbo político del Ayuntamiento de Madrid, y creo que hay que cambiarlo de una manera cuanto más rápido mejor. Y en ese sentido, ahí va a jugar un papel muy importante el tema de los jóvenes. Los jóvenes tienen que... mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que hay que hacer un buen programa de políticas de juventud, y se puede hacer como tal. Pero los jóvenes deben de formar parte del cambio en el discurso global. Es decir, a mí creo que lo importante sería si fuéramos capaces, no los que estamos aquí convencidos, que tenéis una labor fundamental de pedagogía democrática, de relación, de hacernos llegar la realidad real de la sociedad y no lo que podamos ver muchas veces desde un despacho, desde una cierta diferencia de edad, etcétera. Pero yo creo que lo fundamental, además de eso, es que hagamos a los jóvenes partícipes de nuestros proyectos.
Es decir, tenemos que buscar fórmulas en las que se pueda construir ese programa. Vamos a hablar, como siempre, en redes sociales, pues naturalmente hay un nuevo lenguaje al que tenemos que estar cada vez más acostumbrados. A mí me gustaría, cuando pueda tener la oficina electoral, que estoy esperando y esperando, si estará por aquí el gerente de esta casa, por favor, está arriba, por favor, que quiero la oficina electoral ya. Pero vamos, no tiene ninguna culpa el compañero gerente, sino simplemente que es una broma, ¿no? Pero yo quiero hacer un programa como muy interactivo. Es decir, yo creo que tenemos que abrir, y yo por eso quiero un gran periodo de consulta. Está muy claro cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo repasaba un momento, por ejemplo, en el tema de la vivienda. En Madrid hay 40.000 viviendas vacías. Yo creo que no se ha hecho algo que cuando yo era consejero de Juventud hacíamos, y es el tema del alquiler. Pero no me refiero a la cosa del alquiler, creo que no es el mismo modelo. Nosotros firmamos un contrato con seguros, con una empresa de seguros, pusimos un punto de encuentro entre los jóvenes que querían alquilar una vivienda y las personas que tenían casas vacías. Los propietarios no se fiaban por la desconfianza que hay siempre de si los jóvenes van a pagar bien mal o no, y teníamos un acuerdo con el sector privado al que hay que tener bastante en cuenta, y lo dice alguien que cree que solo desde lo público se puede proteger a aquellos que más lo necesitan, y que uno de los problemas de la ciudad de Madrid consiste en que se ha olvidado por las externalizaciones los servicios públicos esenciales, y que la enorme deuda que arrastra el Ayuntamiento de Madrid, y no os voy a hacer una crítica genérica a la deuda, hay deudas que hay que contraer para hacer políticas sociales o para poder llevar a cabo políticas sociales, la deuda que se ha contraído ha ido en detrimento de las políticas sociales. Las externalizaciones que afectan en muchos casos a servicios públicos esenciales han perjudicado a aquellos que más lo necesitan y que son los más débiles. Y ese es un concepto que hay que cambiar. Pero bueno, el sector privado puede jugar un papel importante también, y tenemos que quitarnos un poco viejos dogmatismos de siempre y cuando tengamos la convicción en nuestras ideas. Y en este sentido yo creo que hay que ir buscando fórmulas, que evidentemente tenemos muchas de ellas, pero por razones de tiempo no me voy a referir. Y dicho esto, había una cosa que se decía en tiempos, bueno, no es que no hubiera nacido nadie, casi no había nacido ni yo, que era un eslogan que decía: contamos contigo. Pues contamos contigo. Era para hacer deporte. Decía, pues contamos contigo. Pues contamos contigo. Creo que no va a haber más turno de palabras, así que cierra con que vamos muy mal de tiempo. Así que cierra. Sí, eran dos Valeriano preguntas, con la pregunta. Eran dos preguntas, una respecto de la política laboral en materia juvenil en la reforma, y otra respecto de en qué grado se aproxima, que parece ser, si hay que escuchar sus palabras, la política económica y social que anuncia el jefe de la oposición a la que ya ha anunciado el gobierno británico hace algún tiempo, ¿no? Yo empezaré por la primera y terminaré por esta última. Por la primera, en efecto, hay cambios importantes en materia de política de empleo juvenil. A los primeros ya he hecho referencia anteriormente. Mantenemos la política de estímulos, es una política de estímulos para el empleo juvenil, es decir, para la contratación estable de jóvenes. Recordemos, 500 euros para el contrato de jóvenes menores de 30 años y 700 anuales si es con un joven que además es mujer, ¿no? Para la primera contratación inicial estable. Esto es importante. Los contratos, la política de contratos, la política de estímulos a la contratación, hace tiempo y después del 2006, con más razón, está muy concentrada en el empleo estable. Pero en esta ocasión, además, hemos trasladado también una parte de esos estímulos en la celebración de contratos para la formación, de contratos formativos, que también, en este caso, tienen una bonificación cuando se transforman en empleos indefinidos, en empleos estables, ¿no? Y junto a ello hemos introducido dos reformas importantes. Una, ampliando hasta 5 años el periodo de tiempo en el que una joven puede ser contratado en prácticas después de haber finalizado su periodo de estudios, la obtención de un certificado
académico, etcétera, ¿no? Y hemos incorporado además también a esa certificación de haber finalizado estudios todo el conjunto de profesiones que se adquieren dentro de la formación para el empleo. No solo serían profesiones académicas en el ámbito de la formación profesional reglada o en el ámbito de la educación universitaria, sino también en el ámbito de la formación profesional para el empleo. Es decir, todo el conjunto de certificaciones que se adquiere en esa segunda formación profesional, que es la que se realiza en el ámbito de la formación de los desempleados o en el ámbito de la formación de los ocupados, pero que no es una formación profesional reglada. Lo que queremos, al fin y al cabo, es que todos aquellos jóvenes que han abandonado en su día precipitadamente, prematuramente, la educación, tengan la posibilidad, en primer lugar, de obtener un certificado de profesionalidad a través de estos esquemas de formación profesional para desempleados o para ocupados. Y que cuando lo adquieran tengan 5 años posteriormente para tener más facilidades de reinserción laboral a través de un contrato en prácticas. Y en el caso del contrato para la formación, hemos ampliado, sí, hasta 25 años la posibilidad de celebrarlo. Esto lo hemos hecho siempre, cada vez en España, cada vez que se ha prolongado en demasía una crisis, porque hemos visto que golpea especialmente a los jóvenes. Hemos establecido, ya lo era, un porcentaje del 85% al menos del salario mínimo como retribución durante el primer año de celebración de ese contrato, pero después el resto del tiempo tiene que ser al menos el 100% del salario mínimo. Es decir, que la parte de salario destinada a formación vale para reducir el salario durante el primer año, pero no vale para el resto del tiempo. Es decir, que hemos establecido una garantía para que esa mayor duración y esa mayor edad para poder ser contratado tenga también un respaldo, un suelo en el salario mínimo a partir del segundo año. Y además hemos reintroducido por primera vez el que haya protección por desempleo en estos contratos, que, como se sabe, no la tenían con anterioridad. Así es que, una vez más, en fin, aquellos que hablan y aquellos que se quejan de la reforma, en este ámbito no había protección por desempleo con anterioridad para los contratos en formación, lo vuelve a haber en este momento, una vez más, después de una reforma laboral promovida por un gobierno socialista. Y respecto al otro gran tema, ¿no? ¿En qué medida, qué es esto de adelgazar el Estado, ¿no? Podríamos resumir así, ¿no? Hoy titula así un editorial uno de los periódicos económicos más próximos a la derecha política en nuestro país, ¿no? Dice: la salida es adelgazar el Estado, ¿no? Nosotros, España, no es un país que tenga un Estado fuerte. Nunca lo tuvo. Tuvo un Estado policial fuerte en cierto momento de su historia, pero nunca tuvo un Estado social fuerte. Nunca lo tuvo. La primera persona que habló a finales del siglo XIX de seguridad social no fue Bismarck. Creemos que fue Bismarck, pero no fue Bismarck. Fue August Bebel, que fue el primer presidente del Partido Socialdemócrata Alemán, que le dijo al canciller: nosotros los socialistas alemanes, no queremos su seguridad policial, nosotros queremos la seguridad social, ¿no? Esto fue lo que le dijo Bebel al canciller alemán en un famoso debate en el Parlamento Imperial, porque era una Alemania que transitaba ya por el Primer Reich, ¿no? ¿Tenemos un Estado social en España poderoso? Tenemos un Estado social que crece, por fortuna, cuando gobierna la izquierda en este país. Pero no tenemos todavía un Estado social fuerte. España tiene menos empleados públicos en educación en proporción a su población que Alemania, que Francia, que Italia, que Bélgica, que Holanda, que el Reino Unido, que Irlanda. Puedo contar, y salen muchos países. O sea que España no está entre los países que tienen más empleados públicos al servicio de nuestro sistema educativo. No está entre ellos. Está entre los que menos tienen. Creciendo, pero sigue más bien en la media hacia abajo, en el ámbito del empleo público educativo. Hablan de funcionarios, pero no se dan cuenta que los funcionarios son los servidores públicos en servicios esenciales. España tiene un buen sistema sanitario, un magnífico sistema sanitario, en el que muchos países
o en el que muchos países se miran para tratar de ser aproximadamente como es España en ese ámbito. Pero es un sistema sanitario muy eficiente, porque sigue teniendo un nivel de empleados públicos en la sanidad inferior al de esos mismos países a los que también a nosotros en términos globales nos gusta mirar. O sea que tampoco tenemos un exceso, un despilfarro de empleo público en sanidad, al contrario. Y tenemos que defender ese sistema, porque es un sistema público creado durante el siglo XX y en el que casi todo el mundo se mira cuando se habla de hacer buena política sanitaria, política eficiente, política que gaste poco y que atienda bien al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Tenemos un buen sistema de seguridad social. Por cierto, uno de los sistemas que menos gasta en administrar sus recursos. O sea, uno de los sistemas que menos empleados tiene para administrarlo. Y es uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo desarrollado. Y gastamos 8,6 puntos de PIB en pensiones. Y tenemos que vigilar su futuro, sí. Pero Alemania gasta 12,2 puntos de su PIB, en torno a 12 puntos gasta Francia y gasta 13 puntos de su PIB Italia, ¿no? Son los países más cercanos y de tamaño similar al nuestro. Tampoco ahí somos un país que necesite adelgazar su Estado. Y no somos un país que gasta mucho en defensa, ni somos un país que gasta mucho en atención a las personas dependientes, ni somos un país que gasta mucho en servicios públicos de empleo. En realidad somos un país que todavía tiene que avanzar en este ámbito, con más producción, con más productividad, con más eficiencia, con más innovación, por supuesto, pero también que tiene que seguir buscando la equidad. Y los débiles, que son la inmensa mayoría de esta sociedad y de las sociedades europeas a las que queremos también equipararnos, los débiles solo tienen una defensa, que es un buen Estado social. Y nosotros no debemos nunca de dejar de defender esto, porque este es no solo nuestro pasado, que lo es también, es el pasado de lo que han construido los socialdemócratas en Europa y a los que mirábamos cuando estábamos aquí padeciendo una dictadura. Es también nuestro futuro y esa es la única defensa que tienen los débiles. Y nosotros tenemos que ponernos como principal objetivo de la acción pública defenderlos, porque solo nos tienen a nosotros. No os olvidéis nunca de esto. Ellos, los débiles de este país, solo tienen a la izquierda para defenderlo. Y nosotros somos la izquierda. Y tenemos la obligación de responder a ese reto siempre. Ese tiene que ser siempre nuestro principal objetivo. Nosotros estamos aquí para eso. Hace 120 años que se crearon las organizaciones socialistas y sindicales en España. Y ese es y será siempre nuestro futuro. Nunca debemos de dejar de mirar a él. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, secretario y candidato. Siento muchísimo que no haya más tiempo para más preguntas, pero ya veis la hora que es y tenemos que empezar el siguiente coloquio, por lo que tenéis 5 minutos exactos para... pero todavía no, para volver para el siguiente coloquio. Simplemente decir que con la fuerza de este nuevo gobierno, con la fuerza de nuestros candidatos y sobre todo con vuestra fuerza, la de los jóvenes, a ganar la calle, a ganar el presente y a ganar el futuro. Así que buen foro.